Y este cuerpo vivo está justamente hecho de gentiles creyentes y de judíos creyentes. Luego vemos la otra parte de este capítulo 3, la oración de Pablo, ahí desde el versículo 14 en adelante, una oración espectacular que hace el apóstol Pablo. Y él pide a Dios en esta oración por fuerza, él pide por profundidad, por comprensión y para que los creyentes ahí en Éfeso sean llenos de la plenitud de Dios. Y al final de este capítulo 3, si usted se da cuenta de los versículos que acabamos de leer, Pablo termina con una doxología. Eso es lo que enseñaba mi hermano acá en la reflexión. Es decir, una oración de alabanza, de adoración a Dios por todo lo que él ha venido orando a favor de los creyentes en Éfeso. Hemos resumido 3 capítulos en 5 minutos, creo yo, que eso es muy bueno, ¿verdad? Entonces, Pablo termina acá y justamente vamos a ver, si Dios lo permite hoy, de qué se trata esta doxología, la parte final de esta oración del apóstol Pablo. ¿Por qué él alaba a Dios? ¿Por qué él adora, exalta a Dios, no? Pablo, vemos aquí que él elevó una oración a Dios Padre a favor de la congregación, de los creyentes ahí en Éfeso. Obviamente sabemos que esta iglesia estaba formada, como ya dijimos hace un momento, por una mezcla tanto de judíos creyentes como de gentiles creyentes. Es decir, que vemos aquí en esta oración que el apóstol Pablo deseaba profundamente que los creyentes aquí en esta iglesia, ellos sepan, entiendan cuál es o qué significa la vida diaria de cada creyente en términos de conocer y entender el amor de Cristo que había sido derramado para ellos. Y no solamente eso, sino la bendición de ser llenos de la plenitud de Dios. Pablo está orando acerca de todo esto. Y Pablo al final justamente estalla, por así decirlo, en alabanza y adoración a Dios, declarando que Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o de lo que entendemos, dice claramente ahí en versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Y Pablo está alabando a Dios por todo eso, adorándole a Dios por todo eso. Si usted se fija en los versículos 20 y 21 que acabamos de leer, Pablo aquí es impresionante porque si usted lee con cuidado, Pablo aquí está mostrando 3 atributos muy específicos de Dios, 3 atributos muy particulares de Dios. ¿Puede ver usted ahí la soberanía de Dios? Dios es soberano por sobre todas las cosas. ¿Qué significa la soberanía? La soberanía tiene que ver con la sabiduría, el poder y la autoridad que tiene Dios para hacer lo que quiera. Es decir, no hay límite para lo que Dios puede hacer en respuesta a nuestras oraciones, porque su poder va más allá de lo que podemos pedir, soñar o incluso de lo que podemos comprender. Vemos la soberanía de Dios, impresionante. Dios es soberano. ¿Qué otro atributo vemos aquí que Pablo está exaltando de Dios, de la persona de Dios? Vemos la omnisciencia. ¿Se da cuenta usted ahí? La omnipotencia. Es decir, ¿qué significa esto? Que el Padre tiene todo el poder sobre todas las cosas en todo momento. Dios puede hacer todo lo que Él desee, cuando Él quiera y donde Él quiera. Eso es omnipotencia, un gran atributo de Dios. Ejemplos de ello: la creación. Dios creó todo. Vemos la omnipotencia de Dios cuando Dios creó todo: el cielo, la tierra, los planetas del universo, al hombre, los animales, etcétera, etcétera. ¿Qué otro ejemplo podemos ver de la omnipotencia, del poder de Dios? En los milagros. Si usted ve el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, están llenos de milagros donde se expresa, donde se denota el poder de Dios. Impresionante el poder de Dios. Ya si vemos en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, vemos el poder de Dios en la persona de Jesucristo, sanando enfermos, curando enfermos, dando vida a los muertos. Los demonios son expulsados.
¿Qué otro poder vemos ya de Dios a partir del libro de los Hechos? La iglesia, algo que era impensable. En todo el Antiguo Testamento Dios lo hizo con su poder. Tanto gentiles creyentes como judíos creyentes, Dios les unió en una sola familia por medio de la fe en Jesucristo. Y esto por medio del Espíritu Santo. Es maravillosísimo. Efesios capítulo 2 y versículo 8. Solamente Dios podía hacer eso. Dios es poderoso. ¿Qué otro atributo vemos designado aquí en esta doxología que Pablo está haciendo aquí? No solamente su soberanía, no solamente su omnipotencia, sino también su gloria. ¿A qué se refiere su gloria? A que cada acto de Dios es soberano y poderoso. Cada milagro que Dios realiza en respuesta a la oración es un despliegue de su gloria. Y porque a Dios le place hacerlo. Por lo tanto, su gloria es desplegada. Su sabiduría, su amor, su bondad, su misericordia. Todo eso hace que la respuesta de nosotros como creyentes, al recibir la respuesta de nuestra oración, le demos gloria a Él. Porque es el único que puede hacer. Y cuando reconocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, su iglesia, no podemos sino asombrarnos de su bondad y de su gloria. Eso es lo que está haciendo Pablo en este momento, dándole toda la alabanza, toda la gloria a Dios Padre, porque Él se merece. Salmo 103, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, todo nuestro ser, alabando, adorando, exaltando, glorificando a Dios por su bondad, su misericordia, su perdón, su gracia, su amor, su provisión. Y eso precisamente es lo que Pablo está haciendo aquí en esta parte última del capítulo 3 del libro de Efesios. Entonces, después de que Pablo abre su corazón a Dios en una oración sublime y maravillosa y llena de compasión y de amor por los hermanos de la fe ahí en la iglesia de Éfeso, pidiendo que Dios derrame de su gracia, su amor, poder, comprensión, misericordia a la iglesia, no nos asombra que Pablo estalle o finalice, por así decirlo, en una adoración a Dios por todo lo que él ha hecho y sabe que Dios va a hacer. Pablo ora a Dios Padre según el poder interior del Espíritu, puesto al alcance a cada uno de nosotros los creyentes por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo está aquí exaltando la infinita inmensidad del poder de Dios, tal como se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice así: porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Es decir, nosotros podemos mirar, observar todo el poder de Dios en la persona de Jesucristo. Y si prestamos atención, Pablo ha terminado ahí cada capítulo de esta primera parte del libro de Efesios capítulo 1 y capítulo 2, si usted se da cuenta, él termina con una adoración. Al final de cada capítulo 1 y capítulo 2, él termina con una adoración. Nos dice que el poder de Cristo es tan grande que hizo que resucite de los muertos y ascendió al cielo y ahora Él está sentado sobre todo. Capítulo 1 del versículo 19 al 23. Pero también en el capítulo 2 nos enseña que su poder es tan grande que ha podido reconciliar tanto a judíos como gentiles entre sí y formar la iglesia. Pero no solo eso, sino que el poder de Jesucristo es tan grande, que nos ha podido reconciliar tanto a judíos y a gentiles con Dios. Hay una reconciliación, ese es el poder de Dios, de Jesucristo que tenemos ahí. Y constituye en ese sentido la iglesia para su gloria. Capítulo 2 del versículo 19 al 22. Pablo termina adorando a Dios. Pero justamente es en este párrafo que nosotros estamos considerando acá que Pablo nos comparte
las emociones de esta verdad, lo que él siente en su corazón de esta gran verdad, de este poder, en términos de sus riquezas que obtenemos ahí en el capítulo 1, en términos de ser llenos de la plenitud de Dios, lo que vimos en el capítulo 3. Es decir, no solamente Pablo está exaltando eso, sino que Pablo está llevándolo a que todos podamos comprender lo ricos, lo inmensamente beneficiarios que tenemos, las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y de la plenitud que podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios, dice ahí. Y Pablo precisamente está denotando y mostrando esto. Que el Señor Jesucristo está sobre todo. Y este poder que hay en Jesucristo está a nuestra disposición. Dice claramente, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más grandes de lo que podemos pedir o pensar. Este poder está a nuestra disposición. Y a pesar de que el poder de Cristo y el amor de Cristo están más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestras medidas humanas, están a nuestro alcance. Están a nuestro alcance. Están a nuestra disposición. Podemos hacernos a todo ese poder que en Cristo podemos tener. Todas las riquezas. La plenitud de Dios en nosotros. Él está justamente enseñando todo esto. Y es precisamente esta clase de poder que usted y yo como creyentes necesitamos para vivir nuestra vida cristiana día a día. Si usted ve ahí en el versículo 20, al final, según el poder, dice. Esta palabra poder es de nuevo la palabra dunamis, de donde obtenemos en español fuerza, potencia, milagro, poder, poderosamente. Y usted ve la palabra actúa ahí mismo en el versículo 20, en la parte final. La palabra actúa o actuar, de nuevo es la palabra energeia en griego, que significa eficazmente, obrar, operar. Es decir, que hay poderes que están latentes, dispuestos ahí para que sean nuestros en el Señor Jesucristo. Están ahí disponibles, pero muchas veces no están en uso. Así como, por ejemplo, usted en alguna ocasión tiene una batería, por ejemplo, o unas pilas pequeñas. Usted sabe que esas pilas tienen poder, esas baterías tienen poder, energía, para prender algo, para que funcione algo. Pero si usted no utiliza esa batería, esa pila, sencillamente va a estar ahí botado. Es un poder que no está siendo usado. Les digo esto, amados hermanos, porque la energía de Dios es un poder activo, infinito, poder que actúa en nuestra vida y que obra en nosotros, en el hombre interior. Capítulo 3, versículo 16, dice así, obviamente, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder. Si me acompaña a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 también habla justamente de eso, es un texto paralelo, para que entienda, amado hermano, que ese poder está a nuestra disposición. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice así: así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Dios está obrando en ustedes. Dios está obrando en ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da
el poder para hacerlo. Dios es el que nos da el poder para vivir nuestra vida cristiana. En Él está. ¿Se da cuenta? No es en nuestro poder. Es en el poder de Dios que hacemos las cosas para Dios y vivir nuestra vida cristiana. Son dos textos paralelos, impresionante. Es decir, que efectivamente es el Espíritu Santo quien libera ese poder. ¿De qué? De otorgarnos una vida nueva en nuestro interior, de resucitar una vida nueva en nosotros, esa nueva criatura. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando venimos a ser creyentes, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ese poder está ahí. ¿Para hacer qué? Todas las cosas para Dios, para su gloria, para su honra. Usted se da cuenta, no es en nuestro poder, es en el poder de Dios, dice. Es en su poder. Pero tenemos que decirlo, amados hermanos, en ocasiones y muy frecuentemente, lo que sucede a muchos creyentes es que han sido cortados de la fuente de ese poder. Y eso sucede muy comúnmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la incredulidad, muchas veces. Se llenan de filosofías extrañas, lo que el mundo ofrece, eso produce incredulidad en la palabra de Dios, ese poder está cortado ahí. ¿Por qué también? Podemos hablar por el pecado. El pecado no permite que ese poder de Dios actúe en nuestras vidas y poder vivir una vida cristiana como Él demanda que vivamos. El pecado. La desobediencia a su palabra. Mucha gente dice a veces, bueno, yo soy creyente, pero no obedecen la palabra de Dios. Incluso vienen a la iglesia, pero no obedecen la palabra de Dios. Pueden escuchar prédicas todo el día, en YouTube, donde sea, pero no obedecen la palabra de Dios. Y Dios demanda de nosotros obediencia. Obediencia a su palabra. Si el Señor dice que vayamos por la derecha, pues entonces la obediencia en nosotros es ir por la derecha. Parafraseando le estoy hablando aquí en este momento. Pero cuando decimos ser creyentes y no obedecemos su palabra, pues entonces ese poder que nos ayuda a dar gloria y honra a Dios, no actúa por la desobediencia. ¿Qué más? La desobediencia, la mundanalidad. Hoy que estamos viviendo un mundo de redes sociales, de inteligencia artificial, de que todo es fácil, no cuesta nada, todo podemos acceder, especialmente en estos países de acá de Europa. ¿Cuánta influencia tiene la mundanalidad en nuestros hijos, en las redes sociales? ¿Qué están viendo ellos? Eso produce incredulidad en ellos, desobediencia en ellos. A veces incluso como creyentes he escuchado que ellos están de acuerdo con los matrimonios homosexuales, con todos estos movimientos feministas que hay hoy día, que lejos de ser feministas, bíblicamente son antifeministas, no tienen nada de feminismo. La mundanalidad, cómo afecta a nuestra manera de pensar en nuestros hogares. Porque déjeme decirle que el mundo a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. Sin embargo, Dios nos manda justamente a que tengamos cuidado de esto. A que nuestra mente sea transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La mundanalidad no solamente en acción, sino también en actitud.
Y es triste porque a veces gente que se dice ser creyente negocia con el mundo, con las cosas del mundo. Es cierto, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, dice la palabra de Dios. Esa es la oración del Señor Jesucristo por sus discípulos, ahí en Juan. Todas estas cosas, hermanos, impiden que ese poder de Dios actúe en nosotros, de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Y no podemos darle la gloria a Dios. No actúa ese poder en nosotros. Y todo esto puede quitarnos poder. Y un creyente privado de su poder no puede ser usado por Dios. Siempre va a poner excusas, siempre va a poner argumentos, siempre va a señalar. Es imposible que sirva a Dios así, porque siempre va a estar su ego, su yo. Y eso es triste. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, mire lo que dice ahí. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto. Pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Separados de Dios no podemos hacer nada, hermanos. Y eso precisamente Pablo está apuntando aquí, en esta doxología, en esta adoración, que de Él tenemos, de todo lo que hacemos, no es en base a nuestra fuerza, experiencia, capacidad, no, es en su poder que nosotros somos capacitados para vivir la vida cristiana todos los días hasta que el Señor nos lleve a su presencia, a su gloria. Es en su poder. Él es el que nos capacita, nos ayuda, nos levanta, restaura, guía, conduce. Es Él. Entonces, dicho esto, amados hermanos, podríamos hacernos una pregunta muy válida ya en este punto. ¿Por qué comparte Dios su poder con nosotros? Reflexionemos en eso. Para construir iglesias grandes, para nuestra gloria, eso hay mucho hoy día, muchísimo en todas partes. Mega iglesias, donde los pastores, los líderes son los que son idolatrados, exaltados. ¿Será que para eso el Señor comparte su poder con nosotros? ¿O será que para poder jactarnos de nuestros propios logros? ¿Será para eso que el Señor comparte de su poder? No. A Él sea la gloria en la iglesia, dice. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. ¿Sabe? El Espíritu Santo nos ha sido dado para que cada creyente glorifique al Hijo. Es decir, que nosotros tenemos el poder de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es justamente para glorificar su nombre. Y es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Para glorificar al Hijo. Juan capítulo 16 y versículo 14 dice así: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Claro, ese es un ministerio impresionante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es mostrarnos la gloria de Cristo en nosotros. Esa es una obra magnífica de alabar. Si conocemos de Cristo, si amamos a Cristo, si obedecemos a Cristo, si glorificamos a Cristo, es porque el Espíritu Santo nos ha dado información en nuestro ser interior de quién es Jesucristo. Esa es la obra, el ministerio del Espíritu Santo. Ahí el Señor Jesucristo les está diciendo: no se preocupen, yo voy a mandar al Espíritu Santo. Él les hará saber de mí.
Es necesario, les dice el Señor Jesucristo, que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y eso es lo hermoso, amados hermanos. La iglesia está aquí para glorificar al Hijo de Dios. ¿Entiende usted eso, las implicaciones? Nuestra motivación es glorificar a Dios a través de la edificación de su iglesia. Entonces Dios compartirá con nosotros su poder. Mientras el Señor Jesucristo es glorificado en usted y en la iglesia, Dios va a manifestar su poder. ¿Glorifica usted a Cristo en su vida? ¿Glorifica usted a Cristo en su manera de ser, en su familia, en sus hijos? ¿Glorifica usted a Cristo? Como iglesia estamos glorificando a Cristo. Cuando Cristo es glorificado, el poder de Dios es manifestado. Eso es lo que está diciendo acá. Escuche, el poder del Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad para cada creyente. Digo esto, amados hermanos, porque hoy se ha tergiversado el entendimiento y el ministerio del Espíritu Santo en muchas denominaciones. Es muy triste. El poder del Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad que usted y yo requerimos para vivir, para ser capacitados y vivir la vida cristiana. Pero lo asombroso es que lo hacemos en su poder hoy. Y lo que vamos a hacer hoy va a glorificar a Cristo por todas las edades. ¿Entiende usted esto, las implicaciones? Amados hermanos, lo que dice ahí, a esa sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Entiende eso, hermano? Esto nos debe de motivar a una gloria, alabanza a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, amado hermano, Dios la instituyó para prepararnos aquí en la tierra y glorificar a Dios por toda la eternidad arriba en el cielo. La iglesia estamos aquí como un tiempo de preparación para santificarnos, para conocer de Dios, para prepararnos y luego en el cielo glorificarle a Dios por toda la eternidad. Eso dice el versículo 1, ¿entiende usted? El ministerio más grande de la iglesia está no solamente aquí, como en términos de preparación, sino está en términos del futuro, de toda la eternidad, glorificarle a Cristo. Es decir, lo que hacemos aquí ahora nos está preparando para la eternidad, cuando glorifiquemos a Cristo para siempre. Y este pensamiento es maravilloso, hermano, porque usted y yo hoy aquí estamos preparándonos para cuando el Señor nos lleve a su gloria, o nos lleve como iglesia, hermano, o nos lleve a su presencia en el tiempo determinado de Dios. Como iglesia vamos a estar adorándole, glorificándole por toda la eternidad, para siempre, por los siglos de los siglos. Y el amén es un rotundo amén, porque ese amén significa así sea. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso pensar en esto, y por esta razón Pablo termina adorando, alabando a Dios, su bondad, su misericordia, su amor. Dios es poderoso para hacer todas las cosas, dice ahí, todas las cosas, abundantemente, mucho más abundantemente que podemos pensar o imaginar. ¿Se pone a pensar en eso usted? Por ejemplo, usted piensa algo y le dice, Señor, dame esto. Pero sabe, Dios es más poderoso para darle mucho más abundante de lo que usted está pensando o pidiendo, o entiende siquiera. Dios es mucho más poderoso que eso. Pablo alaba a Dios por su poder y su capacidad, que están más allá incluso de nuestro entendimiento o de nuestra propia comprensión. Pablo exalta la naturaleza misma, la soberanía de Dios. El poder de Dios, la omnipotencia de Dios ahí siendo desplegados ahí en esta oración. Él es soberano, Él es sobrenatural. Dios no está limitado por el tiempo y el espacio. Él está fuera de todo esto. Él trasciende todo esto. Él es completamente poderoso, y por esta razón Pablo exalta su bondad y amor hacia nosotros, por ser favorecidos por las riquezas que tenemos en Cristo y el hecho de ser llenos de su plenitud. ¿Cuántas riquezas tiene usted en Cristo? ¿Cuántas? Capítulo 1, usted puede enumerarlas, muchísimas.
que ni el oro ni la plata pueden comprar su salvación. No hay dinero que pueda pagar Elon Musk para que él pueda redimirlo a usted de su pecado. No hay dinero. Jesucristo pagó todo el precio. Eso es ser rico. Ni siquiera los hombres más ricos tienen todo el dinero, todo el oro posible para poder comprar su salvación. No hay mérito alguno que hombre pueda hacer para poder ser acepto delante de Dios. Nada, ninguno. Es a través de Cristo, hermano, que somos inmensamente ricos. ¿Cuántas riquezas tenemos ahí en el capítulo 1? ¿Cuántas riquezas tenemos en el capítulo 2? Hemos sido reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Mientras hay religiones que promueven la obra para poder ser aceptos ante su Dios, aquí no. El Señor Jesucristo hizo todo. Usted y yo lo que necesitamos es sencillamente creer en Él y obedecerlo. Recuerde, amado hermano, que al orar, que Él sabe, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Incluso cuando nuestros deseos o necesidades sean diferentes a lo que creemos. Por eso debemos de confiar en su sabiduría y en su amor, incluso en situaciones difíciles. Debemos de confiar en Él. ¿Alguien aquí está pasando alguna situación difícil, algún momento de incertidumbre? Está el poder de Dios. Al contemplar este texto, amados hermanos, nos damos cuenta de que el amor y el poder de Dios son infinitos. Son infinitos. Recordemos que aunque nuestra situación en la vida sea difícil o muchas veces desafiante, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Somos sus hijos. Confiemos en su amor, en su bondad. Abramos, amados hermanos, nuestro corazón y dejemos que su poder transforme nuestras vidas y que su grandeza sea la luz que ilumina nuestro camino. Mire el versículo 21, lea conmigo. Y a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A veces, en el trajinar de nuestra vida diaria, amados hermanos, los afanes, los conflictos, las desavenencias, incluso, por el otro lado, las cosas buenas, las alegrías, te salió un trabajo, tienes salud. Y a pesar de todas esas cosas, muchas veces podemos olvidar la inmensa gloria de Dios que nos rodea todos los días, desde que abrimos nuestros ojos. Esto nos recuerda, hermanos, que nuestra existencia está llena de oportunidades para alabarle a Dios, para exaltarle. Amados, no se trata de un momento aquí en la iglesia. Son 2 horas, 3 horas que estamos acá en la iglesia. No. Esto excede, va mucho más allá. Sino que de cada pequeño gesto, cada palabra, cada actitud que nosotros tengamos del día a día, refleje el amor de Dios y el poder de Dios que actúa en nuestras vidas. ¿Me está entendiendo? Así que, ¿por qué no tomamos hoy día un minuto de nuestras vidas para reconocer su gloria? ¿Se ha puesto a pensar en eso usted? Dejemos a un lado los afanes, los problemas o las cosas buenas que le pueden estar pasando y dedique un minuto de su vida, de su día, a glorificar y a honrar a Dios, a alabarlo, a agradecerle a Dios, ya sea a través de una oración, un buen acto,
o simplemente siendo agradecido por lo que Él nos ha provisto. Hagamos, amados hermanos, que cada día sea un homenaje y una alabanza para Dios. Y eso precisamente es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Recuerda, Pablo está en la cárcel. Él está en la cárcel escribiendo esta carta. No está pasando bien, sin buena comida, privado de libertad, pero aún así, él está alabando a Dios. Y termina esta parte alabando y honrando, glorificando a Dios. Qué ejemplo de oración. Padre, queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra. Señor, queremos alabarte. Queremos honrarte, queremos exaltar la hermosura de tu nombre. Señor, queremos decirte que tú eres bueno, que tú eres grande. Queremos bendecir tu santo nombre. Queremos decirte que tú eres santo, santo, santo por toda la eternidad. Señor, queremos decirte que tú eres bueno por sobre todas las cosas. Te agradecemos, Señor, por todo lo bueno, Señor, que tú nos das todos los días, aunque a pesar que nosotros podamos ver como algo malo, que algo que no nos conviene, aún así sabemos, mi Dios, que tú en tu soberanía, tú tienes un plan bueno y un propósito bueno para cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, como tú ves las cosas, Señor. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de vivir en este día. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos hoy día y poder leer tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tu bondad es infinita, porque tu amor es excelso, porque tu palabra dice que tú nos amaste primero. Te agradecemos, Señor, porque tú nos escogiste aún antes de que yo naciese, Señor, para ser hecho un hijo tuyo. Te agradecemos, Señor, porque sin merecerlo, Señor, tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a que muriera por mi pecado, por mi transgresión. Y eso me hace acepto delante de ti. Padre, te agradecemos, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar llenos de tu plenitud. Te agradecemos, Señor, porque tu Espíritu Santo nos habla todos los días de quién es Jesucristo. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, aún, Señor, por el día de mañana. Gracias, Señor, porque en ti somos inmensamente ricos. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, estamos reunidos en una iglesia y aún podemos reunirnos, Señor. Gracias, Padre, porque tus promesas son ciertas. Señor, oramos para que nuestra alma te alabe, todo nuestro ser te alabe, te glorifique, te honre. Señor, toma nuestro corazón y quita todo orgullo, toda autosuficiencia, todo argumento. Señor, te pedimos, queremos vivir, Señor, de acuerdo a tus demandas. Obra en nuestras vidas, Señor. Restaura nuestras vidas. Señor, pon ese querer como ese hacer en nuestros corazones para vivir de acuerdo a lo que tú quieres que vivamos. Padre, te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.